que va a estar basado en el libro de Gálatas. Este libro, esta epístola, escrita por el apóstol Pablo, muchos que saben, ¿no?, que estudian a profundidad las escrituras y que pueden llamarse teólogos, ¿no?, tienen esa profesión, hablan que esta es la epístola de la libertad. Le llaman así. ¿Por qué? Porque en ella se expresa cómo Cristo nos liberó. Y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Vamos a ubicarnos en el capítulo número 3 de Gálatas. Y en este capítulo número 3 vamos a leer dos versículos, el 13 y el 14. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Síganme ustedes en la versión que dispongan. Dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Para aclararlo, si nos vamos a Deuteronomio 21, 22 y 23, es donde saca Pablo esto de que maldito todo el que es colgado en un madero. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo de este debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Múltiples oportunidades, hermanos, en diferentes púlpitos en el mundo, no solo en este, sino en otros de este país, en otros de Latinoamérica, de Norteamérica, del este, del oeste de Europa, en Asia. A lo largo del mundo se ha predicado acerca de un versículo, específicamente que está en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 23, donde el apóstol Pablo nos enseña que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y veíamos que Cristo nos lo decía aquí, que ha muerto, ¿sí? Lo dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en una cruz. Entonces, hermanos, debemos empezar con esta idea planteándonosla, que la paga del pecado es la muerte. Y el regalo de Dios completa ese versículo 23 del capítulo 6 de Romanos, dice que es la vida eterna. Amados, hoy vamos a enfatizar, ¿sí?, sobre la verdad contenida en el capítulo que acabamos de leer en estos dos versículos de Gálatas, que en un solo versículo es expresada en Romanos, y que vamos poco a poco, hermanos, a desglosarla, ¿no? Vamos a irla desgranando para ir descubriendo la verdad que el Señor quiere mostrarnos y lo que realmente significa lo que la Biblia quiere enseñarnos esta mañana, ¿sí? Entonces, muchas veces no sabemos incluso Romanos 6:23 de memoria. No lo sabemos de memoria. Decimos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Lo decimos de memoria, pero nos hemos detenido muchas veces, o alguna vez siquiera, a pensar realmente en la profundidad de lo que está allí contenido. Nos hemos detenido a pensar o a meditar sobre esto de que la paga del pecado es la muerte. ¿Hemos pensado en eso alguna vez? Probablemente sí, probablemente no. La mayoría de las veces lo pasamos así como desbandados, ¿no? Pasamos por ahí, lo decimos de memoria, pero no detenemos
un momento nuestra mente a profundizar lo que la Escritura allí nos quiere decir. Pero, ¿qué significa realmente esto, hermanos? Vamos a profundizarlo esta mañana. Vamos a llevar a conceptos lo que aquí el apóstol Pablo nos explica. ¿Realmente qué significa la muerte? La muerte podemos definirla, ¿no? Todo en la vida puede definirse. Y podemos darle diferentes tipos de definiciones. Si usted le pregunta a una persona que sepa de biología, le va a decir que la muerte es el cese, o sea, el final de todas las funciones vitales de un organismo. Eso es la muerte. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entonces el ser humano, que somos un organismo biológico vivo, le temeríamos a la muerte si teóricamente todos los organismos biológicos vivos mueren? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es la muerte si todos igual vamos a morir? O sea, ¿qué sentido tiene tenerle miedo a la muerte si igual vamos a morir? ¿Me siguen? ¿Me siguen la idea? Es como un criminal, ¿sí? Al criminal lo meten a la cárcel y teóricamente los que no queremos ir a la cárcel nos portamos bien, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice que la sentencia para el pecado es la muerte, pero todos vamos a morir. No dice muerte prematura o sentencia de pena de muerte de que a usted lo van a coger, usted pecó, lo cogemos aquí y le ponemos una inyección que lo mata. O lo sentamos en la silla eléctrica o lo llevamos a la guillotina. No dice eso, ¿verdad? Dice la paga del pecado es la muerte. No dice en qué momento, no dice cómo, no dice de qué manera, dice que es la muerte, pero todos vamos a morir. Entonces uno se para a pensar, ¿qué sentido tiene esto? Si todos vamos a morir, entonces no hay lógica que esto sea el castigo para el pecado. ¿Verdad que no? O sea, no tiene mucho sentido esto. Pero el sentido que realmente tiene seguir a Cristo es que, y la idea planteada aquí por el apóstol, es que la declaración de muerte dictada no es una muerte biológica, no es una muerte física, no es una muerte de este cuerpo tangible que tenemos. Es una muerte que va más allá. Es una muerte espiritual, hermanos. El pecado es eso que nos separó de Dios en el principio, ¿sí? Y el pecado mismo es lo que acarrea o lo que trae consigo la muerte espiritual. Esto en realidad los conceptos biológicos no alcanzan para definir muchas cosas. Y el alma, el espíritu, no puede ser definido con conceptos biológicos. No puede ser definido. Apenas estamos definiendo, imagínense que el sueño, o sea, lo que usted hace todas las noches, eso no puede ser definido aún. No hay una definición, un consenso para que sepamos qué es el sueño. Ahora menos qué es el alma o qué es el espíritu. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos conceptos solo pueden ser explicados por la palabra de Dios, por la Biblia. Donde sabemos que Dios, además de dotarnos de este cuerpo físico, nos ha dotado de un espíritu que es nuestro y que su espíritu puede entrar en contacto con nuestro espíritu para irnos llevando, modelando, tallando conforme a su imagen. Ahora bien, hermanos, estamos integrados, como les dije, por esto, por un alma además, que está relacionada con nuestros sentimientos, con lo que somos, cómo actuamos ante las cosas. Y cuando recibimos al Señor, Él es capaz de, dijimos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, cuando aceptamos el regalo de Dios, que es Jesucristo, podemos acceder a la vida eterna. Pero no es una vida eterna física, es una vida eterna espiritual. Para eso que no podemos definir científicamente. ¿Sí? Ahora bien,
tenemos que llegar a definir dos cosas importantes o dos puntos esenciales en este sermón para ahondar en lo que es este tema. Y el primer punto que vamos a tocar es que teníamos una deuda que nos condenaba, a muerte, que fue pagada con amor. Ese es el primer punto. Y vamos, para sustentar esto, al libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 28 al versículo 32. Romanos 1, del 28 al 32. Lo leo, dice así. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan, y ojo aquí que esto es muy importante para desarrollarlo más adelante, dice, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige a los que hacen esas cosas, merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El pecado permeó la sociedad, permeó la humanidad. El pecado, hermanos, fue incorporado a la vida humana por allá en el capítulo 2 de Génesis y separó al hombre de la presencia de Dios. El hombre fue apartado del huerto y empezó pues un proceso donde el hombre ya no estaba en contacto con la presencia directa de Dios. La humanidad, al estar alejada de Dios y de su presencia, el Espíritu de Dios directamente no pudo habitar en contacto con el hombre porque Dios no puede habitar con el pecado. Dios es santo, ¿sí? Dios es perfecto y Él no se mezcla con el pecado. Y por eso se creó lo que decimos muchas veces aquí, una barrera entre Dios y la humanidad. La naturaleza perfecta de Dios no le permite a Él juntarse con el pecado. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, Él lo que hizo fue sacar al hombre de su presencia cuando el hombre pecó. Y creó una separación, se creó una separación entre la presencia del Espíritu de Dios y la humanidad. ¿Sí? Ahora, ya que la naturaleza de la santidad de Dios le impedía cometer o vivir o mezclarse o juntarse con el pecado, es ahí donde empezó el problema de la humanidad, porque se separó de su creador, de su padre, ¿sí? Y vemos, y lo vemos aquí, que el pecado original, el primer pecado que comete la humanidad fue un pecado tan inocente, tan sencillo, un pecado de desobediencia. ¿Qué niño no desobedece a su padre? Cuando somos niños, a nosotros nos dicen, no cojas eso, lo cogemos. Y ese fue el pecado del hombre. El pecado del hombre fue un pecado sencillo. Pero el apóstol Pablo, cuando leíamos aquí, en este libro, en Romanos, capítulo 1, vemos que él nos decía que el hombre ha inventado nuevas maneras de pecar. Nos hemos hecho expertos en pecar. Y es aquí donde vamos. Lo que explica el apóstol Pablo en esta cita que acabamos de leer es que la humanidad fue infectada por el pecado, ¿sí? Y hemos hecho que el pecado evolucione como una enfermedad. Cuando una enfermedad entra en un cuerpo y no se trata a tiempo, esa enfermedad evoluciona, crece. Hablemos del cáncer, por ejemplo. El cáncer entra en el organismo humano porque se dañan unos genes en una célula y esa célula empieza a reproducirse, crea un tumor y ese tumor, si usted no lo trata a tiempo, manda células infectadas
hacia otros órganos y se crea lo que conocemos como la metástasis, por ejemplo, ¿sí? Y entonces se infectan otros órganos y así va hasta que nuestro organismo, pues, colapsa, ¿no? Ahora, el pecado fue igual. El pecado entró en la humanidad y ya no solo desobedecimos, sino que matamos. ¿Sí? Robamos, mentimos, y nos lo dice ahí todo, lo va desglosando el apóstol Pablo. Y hemos ido evolucionando en nuestra manera de pecar, hemos ido perfeccionándonos, ¿no? Hemos ido cogiendo, como le dicen en Venezuela, cogiendo cancha. Hemos cogido campito, hemos ido cogiendo confianza para ir pecando y llevando el pecado a niveles superiores. Y cada vez vemos que la situación empeora. El pecado como que es, ¡guau! Pero es que ¿cómo se le ocurre a esta gente hacer esto? Vemos que inventan cosas para torturar seres humanos. O sea, ya no hallamos cómo pecar más. Pero siempre hay una manera mejor, o peor en realidad. Una manera peor de pecar, siempre, ¿no? Ahí va. Poco a poco, evolucionando. Hermanos, de esta manera, hemos visto que ya el pecado pasó de lo típico, incluso a inmiscuirse en algo muy gordo, que lo tenemos ahora a flor de piel, lo tenemos ahí en las redes sociales, en la calle, en la televisión, en las películas nuevas, en todo esto, ¿no? Que es que, imagínense que ya el pecado de la homosexualidad, no fue suficiente. Ahora se meten con la identidad del ser humano. Entonces vemos a una persona biológicamente de un sexo, masculino, femenino, lo que sea, que dice ser del otro sexo y que de alguna manera vemos a un hombre, ¿sí?, yendo al médico porque tiene dolor menstrual. No es un chiste, es así. Entonces es una evolución de la manera de pecar. ¿Sí? Y hermanos, aquí vemos cómo esto llegó no solo de ser un problema de esa persona de decir esto, sino que vemos que cogen chavalillos de 12, 13 años y les amputan sus genitales sin ningún tipo de ayuda psicológica, de guía espiritual, en medio de esa situación de adolescencia que están pasando, donde la adolescencia todos la hemos pasado y es un proceso de grandes confusiones, de grandes problemas emocionales, de diferentes circunstancias que nos afectan porque no tenemos la suficiente madurez y además tenemos un proceso hormonal que nuestro cuerpo está hecho un caos. Entonces, en vez de orientar, hemos evolucionado el pecado y hemos aprovechado la confusión de ese ser humano indefenso en esas edades, psicológicamente, y muchos para hacer dinero y otros para hacer campañas políticas, le amputan órganos funcionales a ese ser humano joven, sano, con un simple problema de identidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que cuando sufren estas confusiones, los jóvenes tan pequeños, vemos que la sociedad ahora mismo plantea idealizar esto y verlo como positivo, cuando realmente le estás truncando la vida y estás amputando a un cuerpo sano y le estás haciendo que consuma una medicación que más adelante va a generar problemas de salud física muy difíciles de atravesar. Le va a generar problemas de salud que con los años las personas, incluso recientemente he visto un reportaje del periódico El Mundo, ¿quién lo conoce? Muy famoso, ¿no? El Mundo. Una chica llamada Susana, pueden buscarla en internet. Susana es una persona nacida biológicamente mujer que cuando estaba adolescente sintió estos problemas de identidad y creyó que era hombre. Entonces la sanidad pública incluso
le amputó sus senos, la medicó de hormonas, y ahora Susana, cuando es adulta, que ha madurado, que ha crecido, está arrepentida de esa decisión que tomó y lamenta no haber tenido un soporte psiquiátrico, psicológico, que la ayudara en esa fase de su vida. Y al día de hoy está demandando a la seguridad social, a la salud pública, porque incluso ella sufre de Asperger, me parece, es autismo, sufre de autismo, y nadie diagnosticó ese problema. Entonces todo esto se agravó con la situación de amputación que sufrió. Entonces vemos que la humanidad, hermanos, llevamos el pecado simple de desobedecer. Lo modificamos de una manera a tergiversar la composición misma del cuerpo humano. Ya decimos que ya no vale nada los cromosomas, que eso es un invento más. Y no, yo nazco de una manera, pero me siento de otra, y bueno, agarramos al chico, está bien, lo amputamos, no pasa nada. Imagínense a lo que ha llegado la humanidad. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos que conversarlo, porque si no se conversa desde este púlpito, ¿de dónde se va a conversar? ¿Desde dónde se va a denunciar o de dónde se va a aconsejar? Y mira, si hay alguna persona, porque esto va a estar en internet, adolescente, que está viendo esto, tienes que saber que Dios te ama. Y que de alguna manera puedes contactar con nosotros y vamos a hacer o vamos a servir de apoyo emocional para ti. La humanidad, hermanos, y esto es el motivo de análisis que debemos llevar a cabo, a pesar de que como humanidad hemos modificado tanto nuestras maneras de pecar, de una manera horrorosa, haciéndola cada vez más compleja, cada vez más difícil de abordar, porque ¿cómo abordamos una situación como esta, no? Es muy difícil, debe ser polifacético el abordaje a este tipo de situaciones. Ya no simplemente podemos decirle, mira, arrepiéntete porque eres un ladrón. No. O arrepiéntete porque eres un mentiroso. O sea, es un problema muy complejo. Muy complejo. Y hermanos, de esta manera, la solución sigue siendo la misma. La solución de este problema es el amor de Jesucristo expresado en los primeros capítulos que acabamos de leer en Gálatas. Específicamente el versículo 13 del capítulo 3 que dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. A todas las personas que estén pasando por un momento de confusión de su identidad, de nuevo les digo, la solución es Jesús, porque Jesús cargó en la cruz por ti todos tus pecados, al igual que los de toda la humanidad. Y eso quiero que quede plasmado y que sepas que Jesús te amó más que cualquier otra persona y más que cualquiera que te quiera orientar hacia algo que te vas a arrepentir mañana. Y hermanos, y tenemos que nosotros estar claros en esto, porque eso es, la sociedad de hoy día es así de compleja. Y nosotros tenemos que ser portavoces del amor de Cristo, que es para todas las personas por igual. Él es quien cargó en la cruz todo el pecado de la humanidad. Y debemos decirlo, debemos predicarlo, que Cristo nos amó tanto que se hizo maldición, lo dice la palabra, se hizo maldición ante Dios. Murió de la peor manera que se podía morir para su cultura, para su creencia judía, para pagar por nosotros el pecado que nosotros habíamos cometido. Y a eso va el segundo punto de esta reflexión, de este sermón. El amor fue pago suficiente para una deuda impagable. Vámonos al capítulo 5 de Romanos para analizar esto. Capítulo 5 de Romanos, y vamos a leer del 17 al 19.
Romanos 5 del 17 al 19. Dice así: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán atrae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Hermanos, surge una gran interrogante para la humanidad en general. Y esa interrogante es: ¿por qué un tal Jesucristo puede reconciliarme con Dios? No, pero hace tanto tiempo. ¿Cómo ese me puede reconciliar con Dios? ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Por qué Él es suficiente para que yo me reconcilie con Dios? Y es una respuesta que tenemos que saber responder. Y que la vamos a responder bíblicamente. ¿Por qué Cristo es suficiente para reconciliarme con Dios? ¿Por qué puede Él ayudarme en esta situación donde tengo sobre mi espalda una pena de muerte espiritual que está dictada para todo aquel que no cree en Él y que es segura? Incluso antes de nacer, la humanidad actual está condenada por el pecado. Los hijos que aún yo no tengo ya están condenados por el pecado si no se arrepienten y no creen en el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué Jesús es suficiente? Aquí en estos versículos que acabamos de leer en esta carta a los romanos, la carta de Romanos es la que más se adecua a la sociedad de hoy y con la cual podemos predicar más el Evangelio, porque los pecados que están aquí aparentemente, como la historia de la humanidad tiene como ciclos, hermanos, ¿sí? Se repite cíclicamente la historia. Y en la carta de Romanos vemos cosas que están pasando hoy día. Pasaron hace 2000 años y están pasando de nuevo hoy. Y con ella podemos abordar sin fin de situaciones que tenemos al día de hoy. Y hermanos, miren, aquí en estos versículos, en esta carta de Romanos, nos da una respuesta a esa pregunta que la sociedad se está haciendo. De por qué Jesús es suficiente, que por qué Jesús me reconcilia con Dios. Y básicamente, en estos versículos, vemos que el pecado entró a la humanidad por un hombre, ¿sí? Trajo el pecado a la humanidad. Y desde allí hemos venido, como lo hemos dicho, haciéndonos perfectos en pecado. Cada vez pecamos más y mejor, o peor. Depende desde la perspectiva que usted lo vea. Ahora, por tal razón, ¿sí? En un punto de la historia, Dios, en su infinita misericordia, quiso que esa relación hombre-Dios fuera restablecida. Recordamos que al principio Dios no podía habitar con la humanidad por el pecado. Dios no puede mezclarse con la humanidad. Entonces, Él mismo, nació como un hombre. Se hizo un hombre. Ese hombre fue llamado Jesucristo. Es del hombre del cual estamos hablando. Y ese hombre vivió como hombre. Comió como hombre, sintió frío, dolor, necesidad, todo lo que usted y yo hemos sentido. Pero la única diferencia, pequeñita, sí, pero grande como una catedral, es que Él fue perfecto ante Dios, porque era Dios. Y nosotros no hemos sido ni un poquito perfectos ante Dios. No tenemos ni la sombra de perfección que tuvo Jesús. Y Él, que fue perfecto, agradó a Dios, subió a una cruz
en sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados. Y no solo le bastó con morir, no. Venció a la muerte resucitando para que la muerte ya no fuera el pago que nosotros debíamos enfrentar por el pecado. Y de esa manera podemos tener vida por medio de él. Por eso la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Porque Dios nos dio a Jesús para reconciliarnos con él. En la Biblia nada está puesto al azar, absolutamente nada. Y se lo voy a comprobar rápidamente. 1400 o 1500 años antes de Jesús, vivió un hombre llamado Moisés. ¿Sí? Hemos oído hablar de Moisés. Los israelitas estaban atravesando un proceso de esclavitud. Precisamente esclavitud. Estamos hablando de la esclavitud al pecado, como la humanidad es esclava al pecado desde su nacimiento y que Cristo nos liberó de esa esclavitud. Lo estamos comentando aquí. Y precisamente Israel, nación Israel, estaba siendo esclavizada por Egipto. Eso está en los primeros capítulos de Éxodo. ¿Sí? Pero se los relato rápidamente. 430 años, 432 años específicamente, duró Israel siendo esclavo de Egipto. Y era una esclavitud como cualquier otra esclavitud. Opresiva, donde eran explotados los israelitas para hacer trabajos forzados, y que eso llevó a un punto de que Dios se compadeció del pueblo que él había escogido, porque estaban sufriendo muchísimo. Entonces llamó a un hombre para que fuera su portavoz, su testigo ante los israelitas, llamado Moisés, lo acabamos de mencionar. Y Moisés fue ese portavoz de Dios en el proceso de liberación del pueblo de Israel. Pasaron muchas cosas, lo que es conocido como las 10 plagas de Egipto. Eso lo utilizó Dios para liberar a su pueblo. Pero la última plaga fue interesante, ¿no? Fue un proceso muy doloroso para los egipcios. El faraón no daba su brazo a torcer para liberar al pueblo de Israel. Y en medio de esto, Dios envía algo que se llama la plaga de los primogénitos. ¿Ha oído usted hablar de esto? Plaga de los primogénitos fue un proceso donde todo el primogénito egipcio, humano o animal, murió. Todo, Desde la casa de Faraón hasta la casa más humilde, lloró esa noche en Egipto, porque al menos un hijo murió. Imagínense que estamos en España, ¿no? Y que en España todo el primogénito se muere. Imagínense usted eso. Póngase en contexto mental, ¿no? Para ver esta situación. Todo va a morir. Todo el que haya nacido primero. Hermano, eso fue una situación terrible, de mucho dolor. Pero, precisamente, el pueblo de Israel fue liberado de esta plaga, o no pasó por esta plaga. Ningún primogénito israelita murió. Porque esa noche Dios le dijo a Moisés: mira, cojan un cordero o cabrito de 1 año, sacrifíquenlo, mátenlo, recojan su sangre y con su sangre van a pintar los bordes de las puertas de sus casas. ¿Sí? Y ese cordero ustedes lo van a comer asado. No puede ser hervido ni nada, asado. Y van a comérselo acompañado de panes sin levadura. Y eso lo van a conmemorar desde hoy, cada año nuevo, porque precisamente es el primer día del año del calendario judío, el día de la Pascua. ¿Ha oído hablar de la Pascua? Esa fue la primera Pascua. La noche donde cenaron ese cabrito, porque mientras ellos estaban cenando el cabrito, calladitos, estaban muriendo los hijos de Egipto. Y el pueblo de Dios fue librado de la muerte por la sangre del cabrito, del cordero, que había marcado su puerta.
¿Sí? Y precisamente, eso está en Éxodo 11 y 12, puede leerlo en su casa y puede usted ver la historia ahí específicamente. Entonces, vemos aquí, hermanos, que cuando Jesús vino, Él fue ese Cordero de Dios, que murió para librarnos, para todo aquel que coja esa sangre y la marque su puerta, la puerta de su vida, la puerta de su casa. La muerte no entrará a él, la muerte espiritual. Ahora, pero, mire, curiosamente, vamos a leer Mateo 26, 19, para que vea usted algo muy interesante. Y para que vea que la Biblia, lo dije al principio, no está nada al azar. Mateo 26, 19. Vaya conmigo allí y yo le voy a leer ese versículo. Mateo 26, 19 dice: eso es cuando están haciendo el complot para entregar a Jesús, y esa noche donde Jesús es arrestado, Él va a comer lo que se conoce como la última cena con los discípulos. Antes de preparar antes de hacer ese acto donde Jesús parte el pan, toma la copa, comparte con sus discípulos, está pasando algo en Israel. ¿Cuál es la cena que va a compartir? Precisamente, mire, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Se estaba celebrando en Israel esa noche donde tuvieron que sacrificar al cordero para librarse de la muerte. Y esa noche fue arrestado el Señor Jesús. ¿Usted cree que eso es al azar? ¿Usted cree que eso está ahí puesto porque sí? Precisamente Dios, la noche en que se conmemoraba que Él libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto, va a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Al morir Jesús por nuestros pecados, fue ese cabrito de la Pascua. Por eso cada vez que nosotros partimos el pan y tomamos la copa, cuando celebramos aquí la Santa Cena, hermano, significa que Él murió por nuestros pecados. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, no lo dice lo que normalmente decimos. Hermano, lo que estamos haciendo nosotros aquí es celebrando la Pascua cristiana, la Pascua nuestra, la Pascua donde Jesús murió por nuestros pecados y Él fue el Cordero de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado. Al morir por nuestros pecados y resucitar durante esa Pascua, esa celebración de Pascua en Israel, Él venció a la muerte y así pudimos tener nosotros vida. Él tomó nuestro lugar, el lugar del pecador. Como el cabrito libró al pueblo de Israel de la muerte de los primogénitos, Cristo libró a la humanidad del pecado. Con amor, hermano, con amor pagó por esta condena. Fue su amor lo que hizo allí subir a la cruz. Para concluir, vamos a meditar, ¿no?, sobre nuestra naturaleza humana, sobre cómo estamos evidentemente condenados a la muerte por medio del pecado, esclavizados al pecado. Y esta muerte y esta esclavitud estaba en nosotros hasta que pudimos, como lo acabamos de leer en Romanos, que por uno ser santo y agradar a Dios, pudimos nosotros ser declarados justos. Entonces debemos meditar en esa profunda enseñanza, ¿no?, que el Señor Jesús nos deja de, no una enseñanza, sino ese acto perfecto de reconciliación con Dios. Los esfuerzos humanos, hermanos, han sido muchos por intentar, pues, tener una vida decente, una vida digna. Pero precisamente ningún esfuerzo es suficiente para
reconciliarse con Dios. Porque ninguno de nosotros estamos en condición de agradar a Dios. El único que pudo realmente agradar a Dios fue Jesús. Y Él murió por nosotros. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Entonces, cuando a usted le pregunten por qué Jesús es suficiente o por qué Jesús es el que nos reconcilia con Dios, ya sabe usted qué responder. Y al que no lo sabía, que nos esté viendo por internet o que esté aquí, no sé si hay alguien que no lo sabía, ya lo sabe. ¿Sí? Por eso, todo nos lleva a decir lo que hemos estudiado esta mañana. En el primer punto dijimos que teníamos una deuda que nos condenaba a muerte que fue pagada con amor. No hay fórmula, ni sacrificio, ni penitencia, ni forma de vida humana que por sí sola logre alcanzar lo que Dios, o la santidad de Dios, la perfección. ¿Sí? No hay manera. No tenemos acceso a eso humanamente, ¿sí? Hablando. Pero hoy tenemos esa llave de acceso a Dios por medio de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos reconcilia con Dios. Que Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Nuestra naturaleza de pecado, pecaminosa, no nos permite vivir la perfección que Él vivió. Y Él subió evidentemente a la cruz para pagar esa culpa. Romanos 5, versículo 6. Vamos a leerlo. Romanos 5, vamos a leerlo del 6 al 11. Esto lo explica la Biblia allí, lo que estoy comentando. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, que libró al pueblo de Israel, ahora nosotros, el Cordero de Dios, nos hace justos ante Él. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Es por eso, hermanos, que nos atrevemos a afirmar, sin temor a equivocarnos, que el amor de Jesús y el amor de Dios que se hizo hombre para morir por nosotros fue pago suficiente para una deuda impagable. Y Jesús mismo lo dijo con sus labios. Juan 15, versículo del 12 al 17. Vaya conmigo. Juan 15, del 12 al 17, dice de la siguiente manera: este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Hoy podemos acceder al amor de Jesús reconciliándonos, llamándolo, reconociéndolo como Salvador de nuestra vida. Porque Él lo dijo, nos amó, Él nos seleccionó a nosotros. Él eligió morir por nosotros. Y de esta manera, hermanos, fue su amor el que pagó el precio de nuestra vida. Queda claro, evidentemente, entonces, que
el pecado, que cada vez se ha hecho peor y peor y seguirá haciéndose peor, tiene un único remedio a pesar de haber evolucionado. Mire, hoy día las bacterias mutan y se hacen resistentes a los antibióticos, pero el pecado no puede hacerse resistente a Jesús, porque Él murió por perdón de nuestros pecados. Entonces, les digo, hermanos, esta mañana, Cristo es la solución al pecado, sea cual sea, sea cual sea. Entonces, vayan y díganle a la gente que conozcan, que alguna vez le pregunten, mira, ¿por qué tú te ves tan bien? ¿Por qué tu vida parece decente, ¿no? O sea, vives tranquilo, yo te veo tranquilo, te veo bien, porque tengo a Cristo. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Amén.